para continuar con el tema de hoy, que sería básicamente regulación de pH, ya estamos finalizando lo que sería esta parte de como tal el curso, de pues, el temario general de fisiología 2 renal. Principalmente este tema es mucho más ameno, mucho más amigable en el sentido de que estamos muy acostumbrados por la regulación tanto ácido-base pH que hubo en fisiología 1 en respiratorio como tal. Entonces pues es bastante sencillo, ¿listo? Básicamente tenemos los valores fisiológicos, que son los valores que tenemos acá en pantalla, que el bicarbonato está entre 22 y 26, el pH entre 7,3 y 7,4 y la presión parcial de CO2 entre 35 y 45. ¿Listo? Entonces, bicarbonato 22,26, pH 7,3, 7,4 y bicarbonato 35, 45. Entonces, básicamente, tenemos diferentes tipos de mecanismos de regulación. Es decir, si yo estoy teniendo una acidosis o una alcalosis, voy a tener tres tipos de mecanismos que me van a permitir regularme y contrarrestar aquella afección. Si tengo una acidosis, voy a tratar de, hiperventilar, o bueno, mejor dicho, voy a tratar de tener una compensación respiratoria para reducir lo que sería esa acidosis metabólica. O también puedo secretar más hidrogeniones, pues para permitir lo que es una regulación como tal. Entonces vamos a ir viendo cada uno como tal. Si estamos hablando de pues esto, básicamente los tampones naturales, que es un amortiguador más un hidrogenión que se convierte en H amortiguador cuando pues se desplaza la curva. ¿Listo? Entonces el sistema del bicarbonato, ¿sí? Recordemos que tenemos lo que es esto de acá, CO2, agua, ácido carbónico, bicarbonato con hidrogeniones, ¿sí? ¿Qué sucede? En este punto es muy importante reconocer cuando una acidosis, cuando una alcalosis proviene de manera metabólica o proviene de manera respiratoria. Si estamos hablando de una acidosis, quiere decir de que yo voy a tener aquellas moléculas que me pueden producir una acidosis. Puedo tener CO2 aumentado o puedo tener hidrógeno aumentado. ¿Listo? En este caso, en el inicial que estamos viendo acá, pintarlo de este color, tenemos lo que sería un CO2, un dióxido de carbono alto. ¿Sí? Si yo tengo un dióxido de carbono alto, me está diciendo básicamente que en este punto lo que yo estoy teniendo es, por ejemplo, un ataque de ansiedad, porque puedo estar hiperventilando. Entonces estoy aumentando la presión parcial de CO2 que va entre 35 y 45 y por ende estoy respirando mucho más de lo que debería, ¿sí? Ni siquiera estoy respirando, estoy inhalando CO2. Entonces, ¿qué va a hacer la fórmula? Esta fórmula que estamos viendo acá, que hemos visto, lo que va a hacer es desplazarse hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo mucho acá, bioquímica 1, lo que va a hacer la fórmula es desplazarse hacia la derecha para compensar el equilibrio y mantener una estequiometría. ¿Qué sucede? Al realizar esa compensación, voy a tener un aumento específicamente en lo que sería bicarbonato. ¿Por qué? Pues porque si yo necesito compensar, o sea, si yo necesito eliminar CO2, lo que hace la ecuación es desplazarse a la derecha, y para desplazarse a la derecha, o sea, para hacer ácido carbónico, lo que va a hacer es agarrar agua y convertirse en ácido carbónico. Pero de nuevo, necesita compensar hasta el fondo, porque es una ecuación. Por ende, ¿qué sucede? Se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato. Esto es la razón por la cual siempre le dicen a usted que si tiene una acidosis respiratoria, el bicarbonato va a estar alto. Esa es la razón. Uno se aprende que el acidosis respiratoria y bicarbonato alto, pero ¿por qué? Ahí se los expliqué. ¿Va? Entonces lo que sucede pues es básicamente que el CO2 va a bajar y se compensa, ¿sí? Por el contrario, si tenemos una acidosis, por ejemplo en este punto, tenemos mucho hidrogenión. ¿Por qué?
Tenemos mucho hidrogenión porque, por ejemplo, perdí mucho bicarbonato, ¿sí? Entonces, si tengo mucho hidrogenión porque perdí bicarbonato, porque tuve una diarrea, por ejemplo, perdí bicarbonato, perdí mi base, entonces lo que está sucediendo es que ahora tengo en mayor proporción, mucho ácido. Lo que va a hacer el cuerpo es lo mismo, va a compensar hacia el lado contrario, es decir, la fórmula se va a compensar hacia el lado izquierdo. Y como se va a compensar hacia el lado izquierdo, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que va a aumentar la producción de ácido carbónico y a su vez va a aumentar la producción ¿de qué? Pues va a aumentar la producción de CO2 y de agua. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Más CO2 más agua. ¿Listo? Ahora, ¿cómo produzco yo ácido carbónico? Necesito agarrar bicarbonato. Por ende, si yo tengo una acidosis respiratoria, mi bicarbonato va a estar alto, pero si yo tengo una acidosis metabólica, voy a tener mi bicarbonato bajo. ¿Por qué? Porque tengo que desplazar la curva, la fórmula hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que sería eso. Sí, o sea, no tiene como más misterio. Entonces, pues, lo que nos dice la doctora básicamente, pues, es como la manera en la que uno tiene que abordar. Es acidosis o es alcalosis, mirar el pH que tiene que estar entre 7.34 y 7.47 o algo así. Ahora, hay que mirar qué tipo de acidosis o alcalosis es. Si es una acidosis porque el pH está bajo, entonces miramos el bicarbonato. Si el bicarbonato está alto, es respiratoria. Si el bicarbonato está bajo, es metabólica. ¿Va? Existe compensación. Cuando habla de compensación, es que si la presión parcial de CO2 está aumentada o, pues básicamente, si es de tipo metabólico, pues si el bicarbonato está siendo aumentada. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de una compensación. Para continuar lo que sería la regulación, debemos comprender que si tenemos un aumento de hidrogeniones en el plasma, el pH va a descender, y si tenemos pues lo que sería una presión parcial de CO2 aumentada, van a haber diferentes tipos de receptores. En el caso de lo que sería la concentración de pH pues baja por alta concentración de hidrogeniones, esto lo va a censar los quimioreceptores. En el caso de un aumento de presión parcial de CO2, lo va a censar los quimioreceptores centrales, pero especialmente el CO2. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, específicamente el central claramente, no es capaz de leer lo que son los hidrogeniones. Esto no capta, porque los hidrogeniones no son capaces de pasar la barrera hematoencefálica. En este punto lo que sucede es que pues, el cuerpo necesita otra manera de darse cuenta de si tenemos una acidosis o no. En ese punto lo que sucede es que la presión parcial de CO2 se va a ver afectada. ¿Por qué? Pues porque si tenemos mucho CO2 acumulado, porque todos los procesos básicamente aeróbicos pues se necesita de lo que es oxígeno y como producto CO2, entonces pues básicamente va a ser censado por quimioreceptores centrales. Ambos van a desembocar básicamente en lo que sería en los centros respiratorios de la médula, ¿listo? Todo lo que sería parte de los centros que están en tallo, y permite lo que es aumentar lo que son la frecuencia con la cual se respira y la profundidad con la cual se respira. ¿Para qué? Para limpiar y barrer todo ese tema del plasma, del CO2 en plasma, y botarlo. ¿Listo? Ahora tenemos lo que sería el control renal del equilibrio ácido básico, que es básicamente cuando hablamos de eliminación de orina ácida y secreción de hidrogeniones, reabsorción de bicarbonato y producción de nuevo bicarbonato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente debemos comprender que por cada hidrogenión que yo boto, el riñón debe formar como tal un bicarbonato nuevo. ¿Listo? Eso es la ley. Eso es básicamente la ley. ¿El por qué? El por qué, pues básicamente pues no difiere, recae en todo lo que es, digamos, la homeostasis que se tiene que mantener en el cuerpo. ¿Listo? Entonces se eliminan hidrogeniones, pero también deben reabsorberse los bicarbonatos para mantener ese equilibrio como tal. Sobre el túbulo contorneado proximal, pues sabemos que se ocurre lo que es la reabsorción del bicarbonato y secreción de H junto más lo que serían los medicamentos.
Acá tenemos lo que sería un ejemplo de cómo se reabsorbe el bicarbonato, a su vez de cómo se secretan lo que sería los hidrogeniones. ¿Listo? Entonces tenemos lo que sería que el contratransporte de NH más A por el túbulo contorneado proximal, que recuerden que es el canal NHE, que es el Sodium Hydrogen Exchanger. ¿Listo? Y ya para finalizar, básicamente, pues sobre la reabsorción del bicarbonato, es que tenemos lo que sería el contratransporte, pues digo, el cotransporte de sodio y de bicarbonato en los túbulos proximales, que ya los vimos, y también el intercambio de cloruro con bicarbonato en lo que serían los últimos segmentos del túbulo proximal, porque recuerden que el cloruro es el que se reabsorbe a lo último en la porción final del túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Sobre la secreción del hidrogeniones ya sabemos que pues tenemos lo que es una contratransporte por el transportador NHE+, pues tenemos la ATPasa transportadora de protones y lo que sería el transportador de potasio, hidrogenio en ATPasa, que recordemos que este estaba en las células intercaladas, que es cuando básicamente se reabsorbe lo que sería potasio más bicarbonato y se elimina hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, para dejar todo bastante claro, acá tenemos lo que sería cómo ocurre paso a paso el tema de tanto de secreción como de filtración, secreción como de reabsorción de bicarbonato y secreción de hidrogenio. Entonces tenemos lo que sería el intercambiador en el paso 1 que tenemos acá. Tenemos lo que sería el intercambiador Na potasio, o sea, sodio potasio, que secreta hidrogeniones. ¿Listo? Entonces básicamente lo que sucede es que tenemos la filtración, si filtramos bicarbonato y filtramos sodios. En el túbulo contorneado proximal, ¿qué ocurre? Ocurre lo que es la reabsorción de sodio mientras se saca lo que sería pues hidrógeno mediante el NHE, ¿sí? Que es el intercambiador. Esto lo que sucede principalmente es que me va a permitir lo que es pues el sodio se reabsorbe el bicarbonato. ¿Por qué? Recordemos que hay un cotransporte. Ahora, ¿este bicarbonato de dónde salió? El bicarbonato salió, de nuevo, nos volvemos a la parte de la filtración. El bicarbonato al momento de entrar en el túbulo, lo que va a suceder es que primero se va a convertir en agua y en dióxido de carbono por el hidrogenión que se estaba secretando. ¿Listo? Entonces, lo que sería esto más el filtrado permite hacer lo que sería, más el hidrogenión inclusive, permite hacer lo que es la producción de agua y de lo que sería dióxido de carbono. Va a entrar el dióxido de carbono y el agua y luego se van a convertir de nuevo mediante la anhidrasa carbónica en lo que sería el bicarbonato y el hidrogenión. El hidrogenión, ¿qué va a hacer? Va a salir de nuevo. ¿Listo? Ahora, cuando sale ese hidrogenión, ¿qué va a suceder? Pues de nuevo el hidrogenión sale y puedes tomar la misma ruta o puedes seguir más abajo para ayudar en otro tipo de proceso. Entonces el bicarbonato y el sodio se reabsorben a lo que serían capilares peritubulares. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Si estamos hablando de la glutamina, por ejemplo, sale el alfa-ketoglutarato y pues se le elimina lo que sería el grupo amino. Este grupo amino que estamos viendo es un NH4, que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces este NH4 junto con un intercambiador de aminoácidos inclusive, pero pues esto no es un aminoácido, es más de otras moléculas, pues permite lo que es la salida de lo que es este grupo amino. Entonces este grupo amino, ¿qué va a hacer? Pues básicamente puede permitir lo que es la unión de lo que sería el hidrogenión con para si en el caso de que sea NH3+, se juntan, o en el caso de que sea NH4 solamente sale y se van junto con el hidrogenión a ser secretados. Entonces eso es básicamente el sistema de cómo funciona como tal la secreción de hidrogeniones y de lo que sería la reabsorción de potasio, de bicarbonato como tal. Entonces básicamente acá tenemos lo que sería, ya para finalizar, pues lo que sería un ejemplo de la alcalosis, que cuando hay una alcalosis va a haber una disminución en lo que es el filtrado de H+, o sea, no se va a filtrar como tal tantos hidrogeniones, porque el hidrogenión me permite compensar lo que sería
es alcalosis, ¿sí? Porque tengo muchas bases o tengo poco ácido. Y se disminuye la reabsorción de bicarbonato, pues porque yo no necesito meter más bases porque voy a apoyar esa alcalosis y no es la idea. Cuando hablamos de una acidosis, pues va a haber una producción de bicarbonato extra, ¿listo? Y se permite la reabsorción completa para compensar ese sistema, ¿listo? Para que el H+, junto con el bicarbonato, puedan desplazarse hacia el lado izquierdo para formar CO2 más agua y este CO2 pueda salir y así compensar. Eso sería básicamente pH y ya nos faltaría la última clase que sería regulación del sistema renal y demás.